Hoy procedemos a continuar, hermanos, con nuestro estudio, porque hoy nos corresponde esa parte que tiene que ver al versículo 26 al 40 de Hechos 8. Continúa la escritura, llama mucho y poderosamente la atención cómo la escritura en Hechos de los Apóstoles primero venía hablándose tan particularmente de Pedro y de Juan, y parece que da un giro la escritura a centrarse en uno de los, se centra en esos dos hombres que inicialmente son catalogados y están dentro del equipo de los diáconos, dándonos a entender la escritura, creo, por el Espíritu Santo, que la obra de la iglesia, lo que está desarrollándose aquí, es algo que el Señor puede hacer, no solamente a través de los apóstoles, sino cualquiera que es participante de la vida de Cristo, que está bajo la cobertura de su Santo Espíritu. Cualquiera que está bajo la cobertura de su Santo Espíritu, el Señor le ha concedido una participación en su obra, y aquí vemos y estamos viendo específicamente a Felipe. La primera parte estábamos viendo cómo Felipe por el Espíritu es llevado a Samaria, cómo el Señor trata este asunto con los samaritanos, cómo el Señor tiene cuidado de los samaritanos como parte del pueblo de Dios que habían estado en la dispersión, las 10 tribus dispersas, cómo el Señor comienza a decirles a ellos que también para ellos el reino de los cielos se ha abierto, que también para los samaritanos que tuvieran un corazón dispuesto a escuchar el evangelio, también ellos eran considerados todavía por Dios como dignos de participar en su reino, en su obra. Y entonces vemos cómo el Señor hace un depósito en Felipe, que era este judío de la dispersión, que pertenecía a los griegos, cómo el Señor utiliza a este Felipe, un hombre que no tenía el renombre de los apóstoles, porque ya los apóstoles de alguna manera tenían un renombre, y cómo el Señor a este Felipe comienza con este Felipe a desarrollar cosas incipientes del trabajo, de la labor de la iglesia en cuanto al establecimiento y el desarrollo del reino. Con un Felipe comenzó esto. Con un Felipe comenzó a mostrar el Señor cosas tan incipientes como la que vamos a ver ahora. Porque el Señor, si bien es cierto, les había dicho a los apóstoles que su obra tenía que avanzar desde Jerusalén hasta Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, pero vemos cómo Felipe, que no es Felipe el apóstol, sino Felipe el diácono, ahora Felipe el evangelista, porque ustedes saben que había uno de los apóstoles que se llamaba Felipe, y ese Felipe de los apóstoles no es este Felipe que tenemos aquí. Tenemos a este Felipe como un diácono que quizás nosotros, dentro de nuestra jerarquización que tenemos en nuestra mente, pues para nosotros, ¿qué es un diácono, servidor de las mesas, comparado con un apóstol? Según nosotros pensamos. Pero para el Señor las cosas no son así, porque el Señor puede desarrollar su obra con cualquiera de sus hijos que tenga un corazón dispuesto, que tenga la disposición y la disponibilidad. Lo que sí sabemos es que Felipe sí era un discípulo, puesto que él llevó el evangelio como era y tenía muy claro en qué consistía el reino de Dios, como lo dice el versículo 12 del capítulo 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Era un hombre que tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer, guiado por el Espíritu Santo. O sea que este hombre había tenido
ya una formación discipular allí con los apóstoles, y en esa formación que había tenido, pues había recibido lo más precioso que puede recibir un hijo de Dios, y es el entender que él es un hijo, y si es hijo, puede ser guiado por el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, si nosotros estamos aquí, usted está aquí hoy, y usted es un hermano como cualquiera de los que nosotros estamos aquí, usted está llamado por el Señor a ser un hombre o una mujer con toda la capacidad y con toda la autoridad del Señor para comenzar a desarrollar la obra del Señor que se da por el evangelio del reino en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí está Felipe, guiado por el Espíritu, haciendo una obra en Samaria, que por cierto fue una obra aprobada por los apóstoles. Ya hablamos de eso, que se mandó a Pedro y a Juan para que ellos como que dieran el visto bueno, y esto es en asuntos espirituales. Esto no se tenía la intención de hablar de que iban a dar la cobertura de Pedro y Juan, la iglesia de Pedro y Juan iban a darle cobertura a Felipe, no. Estamos hablando que era necesario que estos apóstoles, Juan conocía muy bien a los samaritanos y Pedro conocía a los samaritanos porque dentro del ministerio de Jesús, ya Jesús había pasado por allí, y mientras Juan en su etapa primaria, en su infancia espiritual, quería enviar fuego para que fueran consumidos los samaritanos porque no recibieron al Señor en ese momento, aquí vemos a un Juan ya diferente, trayendo el verdadero fuego que quiere traer el Señor. Ya no el fuego que pretendía Juan para acabarlos, sino que ahora Juan estaba trayendo el fuego del cielo, que es el Espíritu Santo, para darle vida, porque lo que vino a traer el Señor fue la vida. El Señor no vino a destruir, el Señor vino a dar vida. Y les estaba trayendo el verdadero fuego que él quería un día traer. En infancia espiritual creía que era fuego para destrucción, pero ahora estaba trayendo fuego para restauración de ese pueblo que se había perdido. Bendito sea el Señor, porque así el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Nosotros también estábamos en la dispersión. Nosotros éramos ajenos al reino de Dios y a todos los planes de Dios. Estábamos en este mundo sin ley, estábamos sin Dios, haciendo las cosas a nuestra manera. Y un día el Señor decidió llamarnos y traernos, reconciliarnos, amistarse con nosotros y establecer una relación. Siendo enemigos de Dios, fuimos constituidos no solamente amigos, sino hijos de Dios. Qué maravillosas promesas, hermanos, que trae el Evangelio. Entonces vamos a proceder a leer este siguiente episodio que está relacionado con Felipe y que nos abre otra ventana de cómo fue el inicio de la iglesia. Y si ustedes se dan cuenta, el título que le puso las sociedades bíblicas dice Felipe y el etíope. Pues el etíope es un personaje, como su nombre lo indica, que venía de Etiopía. Y Etiopía pues era una región nada que ver con el pueblo de Israel. O sea que fíjese que Felipe le predica el evangelio a un incircunciso, a un gentil. Y ustedes saben que el Señor había dicho que el grueso de la obra de él, del reino de los cielos, lo iba a llevar Pedro, porque Pedro se le iban a dar las llaves. Pero aquí el Señor nos muestra el privilegio que tuvo Felipe de anteceder a Pedro y a Pablo. Tremendo, hermanos. Esto nos habla de que el Señor tiene un plan y está deseoso de llevar a cabo ese plan y de llevarlo a cabo con aquel que está dispuesto. No es el que más corre, sino el que más está dispuesto. Entonces vamos a leer el versículo 26 al 40. Vamos a leerlo de un solo tiraje para que veamos el panorama de qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar en esta escena. Entonces, a ver si nos lee
Alecito, usted, mi hermano, que usted tiene voz de locutor. Hágale, mi hermano. El de locutor es Robert. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Gracias, hermano. Muy bien. Felipe había tenido un éxito ministerial, si lo vamos a ver hoy con ojos tanto en ese momento. Está relacionado con no los seres
fue el dice que fue muy y vamos a hacer utilizar en su dos cosas o posición pueden estar entonces no se junta la disponibilidad, entonces es muy difícil que se pueda uno, que uno pueda decir, puede desarrollar el Señor una obra allí con esa persona. A veces ocurre lo contrario. La persona tiene estuvimos hablando ahora de la disponibilidad, ¿verdad? ¿Correcto? De la disposición primero, Carlitos. Disposición. Ahora la disponibilidad. No, al revés, Germancito. La persona puede tener disposición, pero no tiene la disponibilidad. A veces la persona tiene la disponibilidad, tiene todo el tiempo. Es una persona que ya ha terminado muchas fases, muchas etapas en su vida. Es una persona que ya no tiene tiene muchas situaciones resueltas, tiene la disponibilidad, pero no tiene la disposición. No quiere, no le ha amanecido, no le quema, no. Entonces, gracias, Germancito, por eso. Entonces, es fundamental que se encuentren esas dos D, la disposición y la disponibilidad. Porque, bueno, me dice mi esposa por acá el llamado, por supuesto, entendemos de alguien que ha sido llamado a participar en lo que es la obra del Señor. Y entonces aquí tenemos a un Felipe que contaba con las dos cosas. Si el Espíritu Santo le dijo, váyase para el desierto, él no podía ponerse a decir, no, es que ahora no puedo, no estoy disponible, o también podía decir,
no, sabes que yo por el desierto, yo sí no me la voy con el desierto, porque el desierto es muy peligroso. Tú no sabes, Espíritu Santo, que por el desierto pueden salir asaltantes. En la noche tú sabes que hay animales peligrosos. Bueno, tantas cosas que podrían que salir allí. Entonces, en Felipe, partiendo de ese llamado, de lo que ya él estaba haciendo dentro de lo que el Señor le había permitido, había sido fiel en lo poco, ahora el Señor le estaba colocando en lo mucho. Eso es otro principio espiritual. Dios no te puede poner a ti, el Señor no te puede poner a ti en lo mucho si antes no hemos sido fiel en lo poco. Son principios del reino, mis amados hermanos, que tenemos que nosotros tener presentes. Si el Señor nos ha dado a cargo una pequeña función o una pequeña labor dentro de lo que dentro de lo que Él está desarrollando con su obra, no puede ser que esa pequeña labor de pronto no he sido diligente, de pronto no he tenido la disposición y no la he podido desarrollar bien, o no he tenido la disponibilidad y no la he podido desarrollar bien. Yo no puedo esperar grandes cosas en un momento determinado si no he sido fiel en lo poco. Primero el Señor dice que tenemos que ser fiel en lo poco para podernos colocar en lo mucho. Y esos son principios que el Señor no va a pasarse, mi hermano, no va a pasarse. A ver, mi hermancito que está levantando la mano. Ahí hay algo bien especial. Mire cómo el Señor constantemente nos está probando. Porque tú dices que el que es fiel en lo poco, tú no lo dices, lo dice la Escritura, que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Pero aquí ya Felipe había pasado ese proceso. Felipe primero había empezado para lo poco, entre comillas, en los hombres, porque sabemos que para todo lo que se haga en la casa del Señor tenemos que estar en el Espíritu, eso ya lo habíamos visto. Que fue sirviendo las mesas. Después el Señor lo utiliza de esa manera tan grande en Samaria, con tanta gente y tanta gente convertida viendo las señales a través de este hombre. O sea, pasó de lo poco a lo mucho. Y ahora aquí el Señor lo está volviendo a pasar en lo que humanamente se vería como si fuera lo poco. Después de utilizarlo con tanta gente, lo lleva a un lugar desértico. Entonces, es entender de que es estar dispuesto siempre al mover del espíritu, ¿no? Porque también se puede volver una fortaleza en mí decir, no, yo empecé siendo muy fiel al Señor en poco y ahora el Señor siempre me va a sostener en lo mucho. Entonces es cuidando el corazón siempre y en obediencia al Señor. Veo yo aquí en esto. Gracias, mi hermano Germán. Sí, señor, tienes toda la razón. Y aquí, de pronto, Felipe, como lo dice el hermano, uno podría ver, bueno, volvió de estar con un uso que hizo el Señor de este instrumento con tanta gente en Samaria, ahora lo vemos con una sola personita, pero es que nosotros no sabemos el potencial de esa personita que estaba allí, porque es que esa personita a la que lo llevó el Espíritu a Felipe era un hombre de mucha influencia, no solamente para un pequeño grupo de personas, era un hombre de mucha influencia para toda una región, para una región grande. Ya vamos a ver por qué. Entonces, mis hermanos, con esto lo que pretendemos es que estemos muy atentos al mover del Señor en nuestra vida y que tengamos en cuenta estos principios que estamos aprendiendo esta noche. Bueno, Señor, con el tiempo que yo tengo, con lo que tú me has dado, con lo que tú me estás a mí y me has estado mostrando, ¿acaso yo no tengo que tener disposición para estar siempre preparado para lo que el Señor quiere conmigo? Es muy probable que a veces nosotros estamos tan metidos en nuestros asuntos que no tenemos disponibilidad y ni disposición para lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y nosotros no sabemos en qué momento el Señor quiere usarnos, porque es que nosotros no debemos de olvidar que el Señor siempre está trabajando. Ahora, ¿con quién trabaja el Señor? ¿Con quién trabaja el Señor? Esa sería una buena pregunta. ¿Con quién trabaja el Señor? Pues con aquellos que están con la disposición, la disponibilidad, que hablan de un corazón que está atento a lo que el Señor quiere hacer. Yo no sé el lugar donde usted esté, hermano, yo no sé. Y yo no sé por qué el Señor, nosotros siempre nos mantenemos tan centrados en nosotros mismos, y esto lo hablo por la misma experiencia que he vivido en mi vida.
Estamos tan metidos en los asuntos y creemos que se nos abrió esta puerta o el Señor nos puso a hacer esta cosa u otra porque me va a bendecir, porque ahí voy a hacer y me voy a desarrollar en tal otra cosa, pero casi nunca estamos atentos a preguntarle al Señor, bueno Señor, en esto que tú me estás permitiendo hacer, ¿qué tú quieres conmigo aquí donde yo estoy? Así sea una personita, porque yo no sé esa personita qué tanta influencia tenga, o así sean muchos, yo no sé. Pero eso se nos pierde, hermanos, se nos pierde siempre de vista porque estamos metidos es en lo nuestro. Estamos interesados es en lo nuestro. Y yo sé que todos los hermanos que están aquí tienen cosas, lugares de influencia, tienen participación en muchas actividades de su vida que yo sé que nunca se les ha pasado por la cabeza preguntarle al Señor, bueno Señor, no cómo voy yo allí, sino Señor, ¿cómo tú vas allí? Cambiar esa perspectiva mental es muy difícil. Decir, Señor, ¿cómo vas tú aquí en esto? Muéstrame, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo en esta situación? Y creo que si estuviéramos más dispuestos a estarle preguntando al Señor, pienso, mis hermanos, que se nos aclararía más eso en nuestra vida. Y aquí tenemos un Felipe que entonces, atento a la voz del Espíritu, en vez de preocuparse por la dispersión, en vez de estar azarado de pronto diciendo, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Pues él salió a hacer lo que el Señor le estaba permitiendo hacer en ese momento y mire lo que pasó. Entonces él, dice el versículo 27, se levantó y fue. La hermana Lucelena está levantando la mano. A ver, mi hermana. Buenas noches, hermanos. Es que estaba recordando una lectura de hace unos días del Éxodo, pues que viene como en relación con lo que estamos viendo hoy. Cuando hacían la obra del tabernáculo, cuando el Señor pues dio todas las instrucciones que todo debía ser de cierta manera y bueno, de una manera perfecta, Él enfatizó en que los sabios de corazón eran los que iban a hacer la obra. O sea, no como el que supiera, sino incluso que hasta les iban a enseñar. Como que lo que resaltaba era que tenía que estar la disponibilidad, la voluntariedad y el amor por trabajar en la obra del Señor. Porque como dice acá, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Bueno, y ahí define todas las obras. Y en varias partes se repite, eso me llamó la atención, porque siempre habla sabios de corazón y también voluntarios de corazón. Entonces, me parece que se refiere a que la obra del Señor se hace con un corazón dispuesto para el Señor y con un corazón, si es voluntario, con un corazón disponible. Es eso, hermano. Gracias, hermana Luz. Gracias por traernos también ese otro episodio en el Antiguo Testamento que nos habla justamente también de cómo el Señor para su tabernáculo y para la elaboración de todos los elementos que contenían ese tabernáculo, cómo lo utilizó también a personas que el Señor tenía preparadas y cómo esas personas estaban con una disposición para hacerla y con una disponibilidad. A ver, el hermano Alecito también está levantando la mano. A ver, hay cosas que siempre en estos estudios el Espíritu Santo empieza a dar y nosotros decimos que no avanzamos, no avanzamos, no, pues que el Señor quiere que muchas cosas queden claras. Aquí pues desde hace rato estaba meditando eso, pero pues no quería como, lo quería dejar como para mí, pero sí hay algo que el Señor nos muestra a través de su palabra desde antes de Abraham, incluso cuando vemos que Noé y todos estos hombres antes, pero hay como un factor o sea,
meses. Imagínese usted, ¿qué hace un etíope? ¿Qué hace un etíope? ¿Qué había ido a hacer a Jerusalén? Se preguntará usted. Bueno, entonces, si vamos a ver y vamos a seguir estudiando, nos da otras pistas. Sucedió que un etíope eunuco, caramba. A ver, hermanos, ¿qué es un eunuco? ¿Por qué hago la pregunta? Porque en algunos medios he escuchado hablar a algunas personas, a veces decir, un eunuco es una persona que está dedicado a las cosas sagradas de una religión. Otros dicen, no, un eunuco es una persona que está encargado de ciertas menesteres. A ver, ¿qué es un eunuco? ¿Quién levanta la mano? Carlitos. Responde nuestra hermana Anita. Buenas noches, hermanos. Yo entiendo que son hombres que los esclavizaban y los castraban para cuidar a las reinas. Estaban al servicio de las reinas y los castraban pues para que de pronto no fueran a acceder a ellas, a abusar de ellas, ¿no? Eso es lo que yo he entendido, que el eunuco es un hombre castrado. Bueno, Anita, muy bien. A ver qué dice el hermano Germán. Tenemos el problema que siempre Germancito, Germán. en el punto culmen se le va el sonido. Bueno, mientras entra Germancito, yo aporto también algo que he leído, así como la Anita, como la hermana Anita, que es pillina en todas las lecturas. Aparte de eso, porque es que aparece también en el libro de Esther, parece ser que no era cualquier personaje, porque cuando usamos la palabra que esclavizar, podemos pensar que eran personas muy preparadas, eran personas muy educadas, que parece ser que pues por seguridad, para que no fueran a procrear con las reinas, pues sí les hacían esa castración que habla Anita, pero eran personas educadas que estaban a cargo de la preparación de estas mujeres, porque pues eran hombres que estaban dentro de ese séquito real. Entonces no era cualquier persona y tenía acceso a todos los beneficios del reino. Muy bien, Alecito. A ver, Germancito, que también había levantado la mano. Vale, gracias. Sí, yo el otro día leía sobre eso y pues hay de todo un poco, ¿no? Porque habla de algunos que eran eunucos de forma voluntaria y tenían esos privilegios de estar en la corte real, de servir al rey, y el rey pues tenía la completa tranquilidad de que sus mujeres no iban a tener ningún peligro, incluso de que no iba a traicionarlo ni a robarlo, porque pues como no tenía familia, no podía pues reproducirse, por decirlo así. Entonces siempre él iba solamente a gozar de esos privilegios ahí dentro del palacio, pero pues siempre iba a ser fiel a su rey, pues. Y pues aquí hay algo muy especial, pues yo no sé, ¿no? Yo no sé, es que yo creo que Carlitos va a tocar sobre eso, pero pues la pregunta era solamente a eso, pero yo estoy que me hablo sobre esos eunucos, pero dale, Carlitos, dale. A ver, Germancito, aprovecha tu tiempo del micrófono abierto. Háblate, hermano. Bueno, tú preguntabas qué podía estar haciendo un eunuco pues en esos caminos, porque parece ser que él iba camino a Jerusalén, ¿no? Porque según la instrucción que le dio el ángel, dice que el camino de Jerusalén a Gaza. Entonces, ¿qué disculpa, Germancito, ya él iba de regreso a su nación, ya había adorado, iba de regreso. Exacto, entonces aquí hay algo bien especial, porque si nosotros vamos a Deuteronomio 23, en Deuteronomio 23, 1 dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. Este hombre se pegaba este viaje de más de 2 meses para ir solamente y estar afuera, porque este hombre ni siquiera podía entrar al templo, según lo que vemos aquí. Entonces, este hombre estaba buscando verdaderamente al Dios de Israel. Yo leí algo sobre, yo creo que algunos hermanos lo han hecho también con respecto a esto de Felipe y el eunuco, sobre la reina de Saba.
cuando la reina de Saba dice por allá en Primera de Reyes 10 que ella dice que pues con esa curiosidad por conocer a Salomón, porque se hablaba tanto de la sabiduría de él y que fue y le hizo tantas preguntas difíciles y que ella quedó completamente sorprendida y dijo que la fama de él era poca o comparada con lo que realmente, con la verdadera sabiduría que este hombre tenía, y no solamente con la sabiduría que tenía, sino como tenía a su ser, cómo trataba a sus servidores, cómo los vestía, cómo era pues la imponencia del palacio, cómo era la escalinata pues conducía pues al lugar santo. Entonces, muchas cosas. Entonces, parece ser que esta mujer no solamente se fue impresionada de la sabiduría de Salomón, sino que esta mujer también se llevó la fe del Dios de Israel. Entonces, aquí estamos viendo a este Felipe usado por el Espíritu, como decía Carlos, de pronto uno teniendo en poco humanamente, bueno, ¿ya qué me va a llevar el Espíritu a predicarle al desierto? ¿A quién? Si en el desierto no hay nadie. Pero era un hombre, ese hombre al que Dios le va a llevar ese mensaje a través de Felipe, era un hombre que tenía esa importancia dentro de su pueblo de Etiopía, y el Señor quería darle vida a todo eso que tal vez ya se estaba gestando desde hacía muchísimo tiempo atrás. Él quería que conocieran de una manera personal, de una manera viva a ese Dios de Israel. Entonces, pues yo ahí le dejo, Carlitos, porque si no aquí, mejor dicho, no lo dejo hablar. Gracias. No, gracias, hermano Germán, excelente, excelente el estudio que has hecho efectivamente y lo que han dicho los hermanos acerca del eunuco. Para los que no saben qué es el eunuco, pues en eunuco, como lo estuvieron diciendo los hermanos, esa palabra está referida a una persona al cual se le han extirpado, eran hombres, varones, a los cuales se les extirpaba parte de toda su sexualidad, o sea, podía ser los testículos o podía ser el miembro viril al cual se lo quitaban. A veces hacía parte de lo que hacían los reinos cuando dominaban otro reino y se llevaban a los hombres para esos reinos, a veces les hacían esto. Lo que se llama hoy comúnmente como castración. A los esclavos hombres los castraban para que ellos no pudieran reproducirse y eran esclavos y no podían reproducirse con la prole de ese reino. En otras ocasiones, como es este caso, era voluntario, o sea, a unos los hacían eunucos, a otros, o sea, voluntariamente, desde muy niños, y les daban una orientación, y los eunucos pertenecían a una clase social muy privilegiada dentro del reino, porque se les daban funciones altas, como decía ahora el hermano, de confianza. A veces era cuidar todo el esposorio, todas las esposas de estos reyes, y se les daba a todas estas mujeres la administración de todo el harén de esposas o mujeres que tenía un rey, las dejaban a cargo de un eunuco, pues como lo decía el hermano, era un lugar de confianza, porque este hombre pues no iba a tener ningún tipo de pensamiento de dañar toda la prole del rey, ni iba a buscar darle un golpe de estado tampoco, ni se iba a ir con una de las esposas a mancillar lo que era el estirpe real del rey. Aquí parece que este eunuco, dice aquí la palabra de Dios, que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. O sea que en este reinado de Candace no es el nombre de una reina, es como la dignidad de las gobernantes en ese momento de Etiopía, como decir faraón. Faraón no es un nombre, faraón es un título. Entonces Candace era un título que se le daba a todas las reinas de esa región que estaba hablando la Biblia, que es Etiopía. Entonces aquí tenemos que él era un funcionario de una alta dignidad porque manejaba los asuntos de los tesoros, participaba en los tesoros. Germán me está hablando de la voz de los coros. Por allá en el siglo XVII, XVI y XVII,
comenzó justamente lo de los eunucos es una tradición que en muchas partes siguió y aún por allá en algunos lugares sigue. Y los eunucos en el siglo XVI y XVII eran niños que desde pequeños se les extirpaban su sexualidad, sus testículos, porque estos niños crecían y tenían la facultad de generar una voz que no era ni masculina ni era femenina y daba unos tonos tan altos, que eran apreciados justamente por esa voz, y miles de niños en ese siglo, para entrar dentro de esa clase de los cantores de esos coros, se les sometía a este proceso para que ellos participaran en estos coros que eran de mucho reconocimiento social y le daban una calidad de vida muy diferente. Y entonces a estos niños se les llamaban los castrati, del orden de los castrati, que tenían, como le digo, unas tonalidades muy elevadas y eran apreciadas por los oídos musicales que se deleitaban con estas voces. Aquí este eunuco era un funcionario que lo habían colocado en los tesoros, muy posiblemente, como decía ahora el hermano, pues los eunucos no tenían descendencia familiar, o sea que era seguro tener a una persona de estas bajo el cuidado de algo tan importante como los tesoros, porque se iban a dar cuenta o se iban a poder evitar problemas de que él iba a volarse o iba a la familia. Eran personas que no tenían descendencia. En cierta oportunidad, al Señor Jesús habló sobre los eunucos. No sé si Germancito quiere comentarnos ese episodio, mi hermano, para que quede claro, porque el Señor Jesús en alguna oportunidad dice que algunos nacían eunucos, a otros los hacían eunucos y otros se hacían eunucos por causa del reino. Entonces, mis hermanos, ¿de qué estaba hablando el Señor? A ver, esa pregunta entonces, que de pronto el hermano Germán la quiere responder, ¿o quién la quiere responder? Sobre el divorcio. Bueno, dale, Rosy, y yo por ahí tengo. Sigue, Germancito, sigue. Bueno, permítame un momentico. Yo quiero que vayamos a Isaías 56:4. Dice, desde el 3, leámoslo desde el 3. Dice Isaías 56:3. Dice, y el extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Entonces, yo meditaba en esto, viendo hoy precisamente, estudiando sobre este eunuco, cuando el eunuco dice que yo soy árbol seco, que el Señor dice que Él no va a permitir eso. ¿Por qué? Porque, pues, de pronto una persona en una condición de esas, pues aparentemente tenga una posición privilegiada, pero dentro de su corazón siente cierta, no solamente dentro de su corazón, en su ser siente una esterilidad, siente que por mucho que tiene, y yo pienso que esto le podía estar pasando a este hombre de Etiopía, por mucho que tiene, le faltaba algo, le faltaba fructificar. Entonces, eso es sentirse uno como un árbol seco, ¿no? Y entonces aquí el Señor habla en su palabra de que hay unos que se hacen, por allá el Señor Jesucristo dice que hay unos que se hacen eunucos por causa del reino, hay otros que los hacen eunucos, pero cuando un ser humano, hablando espiritualmente, se hace eunuco por causa del reino de los cielos, es hacerse estéril para el mundo, hacerse estéril para el mundo, para el sistema del mundo,
pero para el Señor no, porque el Señor dice que Él no va a permitir que diga que es árbol seco, sino que realmente va a ser un hombre valioso para el reino. Y hay una promesa grandísima que yo veo esa promesa, siempre me ha llamado la atención, que dice, y le daré un nombre mayor que el de los hijos. O sea, hay una estima en el reino para quien toma esa decisión, no, y pues vamos a entender esto de una manera espiritual. No es que el Señor nos vaya a mandar a hacer una cosa de estas físicamente, pero sí realmente quien toma una decisión por el Señor de fructificar es para Dios y no para los hombres. Pues el Señor está hablando de cosas gloriosas aquí, mis hermanos. Y yo creo que en eso pues sí me puede ayudar Carlitos con respecto a lo que el Señor Jesús dijo, pero yo pienso que eso tiene un contenido espiritual muy grande. Entonces, por eso es que el Señor utiliza a Felipe para llevar a este hombre que estaba buscando de corazón, porque es que aquí vemos que este hombre está buscando de corazón, un hombre que se pega ese viaje tan largo para ir a un lugar donde ni siquiera puede entrar a ver todo lo que él quisiera ver. Ese hombre estaba buscando. Entonces, aquí vemos lo que nos ha recalcado tanto el Espíritu. El que quiera, el Señor siempre se le va a manifestar. Cuando hay un corazón dispuesto, el Señor siempre lo va a llevar a más. Entonces, ahí le dejo, mi hermano, ahí le dejo y pues yo pienso que eso es algo que nos debe animar muchísimo a entender que esto se trata de fructificar, pero para el reino de los cielos. Gracias, mi hermano Germán. No sé si la hermana Rocío Uribe, que tiene el micrófono abierto, quiere decirnos algo. Rocío. Bueno, no sé. Siga usted, siga usted. ¿Qué dice su hermana? No, sigue tú, sigue tú. Sigue tú. Ah, bueno, mi hermana, gracias. Bueno. Efectivamente, como dice el hermano Germán, pues el eunuco era alguien que se le había practicado semejante tipo de procedimiento, pero el hermano Germán estaba tratando de explicar espiritualmente hoy qué significaría, porque el Señor Jesús habló sobre los eunucos y hablaba de la relación que hay entre el eunuco y el reino de Dios. Y ahora estábamos hablando de la disposición y la disponibilidad. Y de alguna manera, todo aquel que toma la obra de Dios como una carga, de alguna manera aquel el que el Señor le permite entrar en ese ministerio de su obra, es una persona, como lo decía ahora el hermano Germán, que de alguna manera debe tomar la decisión para contar con disposición y disponibilidad completa, puede tomar la decisión de hacerse eunuco. ¿Y qué es eunuco hablando espiritualmente? Pues una persona que está dispuesta a dejar todo lo que tiene que ver con su compromiso que tiene con el mundo para dedicarse solamente a lo que tiene que ver con la obra, a lo que el Señor le ha colocado y le está colocando en su corazón. Y eso es una posibilidad. Y por eso decía el Señor que algunos se hacían eunucos en ese sentido, como el apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo, definitivamente, él decía que su vivir era Cristo y que no tenía otro enfoque más en su vida, ya era una panorámica mucho más amplia. Nada más como para tocar ese aspecto y dejarlo allí para que ustedes lo tengan, mis hermanos, pues presente. Aquí tenemos un eunuco físico, una persona que había sido... Carlos. Dime, mi hermana. ¿Me permites añadir algo? Claro, mi hermana, que sí. Hablando sobre el divorcio, el capítulo 19 de Mateo, Jesucristo, los fariseos le preguntan sobre el divorcio y sobre el adulterio, y le contesta de cuando un hombre es repudiado, una mujer repudiada en pecado comete adulterio, el que se casa con la repudiada, viceversa. Entonces los fariseos le contestan que entonces, siendo así, no puede casarse. Entonces, en ese contexto es que el Señor Jesucristo contesta y dice a sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.
¿Me estás oyendo? Pues hermana, se te oye muy entrecortado, pero sí sabemos del contexto de lo que estás hablando, evidentemente hablando del señor de los eunucos en relación al divorcio y al matrimonio. Sí, les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes, pues hay eunucos que nacieron del vientre del padre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios, que sea capaz de recibir esto. Yo entiendo que cuando un hombre se encuentra en condición de refugiado o verse en este problema de que otra mujer, en fin, no, el hombre y la mujer quieren conservar por causa de la palabra, entonces, pues, pues, Que te oye muy entrecortado, hermana Rocío, ¿no? Algo eso tiene que ver también ese que es regulado, no comete adulterio. ahí el Señor está hablando, creo que está hablando es del compromiso con el reino y el compromiso que está involucrado pues como lo del compromiso y todo eso. Efectivamente está hablando de la disposición y disponibilidad que afectan por encima de su vida tomar decisiones con el reino, ¿no? A esas decisiones por la obra y para bueno, entonces nosotros tenemos este funcionario etíope de ser Candace, reina, el está sobre todo tesoro. Y como veíamos ahora, y había venido a Jerusalén para dar el corazón de Dios, ningún como lo decía el hermano Germán, es una persona que, pero por el contexto de lo que está viendo, ya que no había una persona que tuviera que este en la congregación, como lo estábamos diciendo ahora, en el que estaba buscando entonces era una persona que llegaría hasta las puertas
en su seguramente verla a través del Señor. Eran tirados no por animales que los llevaban a veces. Personas hacían las funciones de ruedas y era quienes cargaban esos carros de estas personas. Era un hombre seguramente adinerado, era un hombre que tenía recursos, era un hombre que tenía recursos. ¿Y por qué decimos que tenía recursos? Porque el versículo 28 dice que volvía sentado en su casa, que tenía su carro, y tener en ese momento su carro nos habla de una persona que tenía recursos, y nos dice que leyendo al profeta Isaías, que en ese momento ustedes saben que no estaba la Biblia como nosotros la tenemos ahora, es decir, él no andaba con una Biblia allí, seguramente él andaba con un pergamino del profeta Isaías, andaba con algún rollo o con alguna parte, y créanme que en ese tiempo tener un pergamino o un rollo de un libro de la Biblia era costoso, y era costoso porque esos eran hechos manuscritos, eso no eran, vaya a sacarle una fotocopia a este libro, a este rollo, ni era usted, vaya, y eran copistas que se dedicaban a crear estos rollos, y eso tomaba tiempo. O sea que este hombre debía de tener recursos financieros para poder tener un rollo de esos. Dice, leyendo al profeta Isaías, y el versículo 29 nos dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. Qué maravilloso, hermano. Está el corazón de Dios latiendo, y está el corazón de Felipe latiendo, y está el corazón del etíope latiendo. Ahí hay hambre de Dios, ahí hay necesidad de Dios. Nos levanta la mano el hermano Germancito otra vez, hermano. Sí, Carlitos, discúlpame, ya casi los tengo que dejar porque tengo que ir a laborar, pero quiero compartirles algo que el Señor me muestra aquí. En el Salmo 68:31 dice, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Y yo estaba meditando en eso, y el Señor me recuerda que la mujer que tomó Moisés era una mujer cusita, dicen algunas versiones, y en otras dice que era una mujer etíope, o sea, es la misma, estamos hablando de la misma mujer, es una mujer africana quemada por el sol. Sabemos pues que la tez es morena, viene pues originaria de este continente. Entonces, entendiendo yo
por el Espíritu, Carlitos, que aquella que se desposó con la ley, porque sabemos que Moisés representa la ley, es esa, por decirlo así, como que nos representa a nosotros, esa Etiopía que dice que se apresurará a extender sus manos, como dando una imagen de los gentiles, cuando realmente vamos y comprendemos y recibimos al Señor. Entonces, así, pues lo quiero hacer como entender, como que estamos fatigados por el sol de este mundo cuando estamos casados con la ley, con el hacer y con el obrar, y cómo el Señor viene en rescate de nosotros para que para que ya no vivamos bajo esa esclavitud de la ley, para que ya no nos queme el sol de este mundo, sino que sea el sol de justicia, que es Jesucristo en nosotros. No sé si me hago entender, mis hermanos. Claro que sí, mi hermano, muy claro. Es que el Señor, lo que estás hablando, Germán, es como un poema. Y tú sabes que esto que nos estás diciendo, pues es como un poema del Señor mostrándonos a través de muchas figuras la relación que Él quiere tener con un pueblo. Y así como lo están manifestando, claro que sí, mi hermano. La cusita representa a los gentiles, nos representa a todos nosotros. Eso, somos una representación de que Dios estaba desde el principio. No es que los gentiles fuimos introducidos por un accidente, como algunos hermanos a veces piensan. No, los gentiles fueron introducidos como que ahí el Señor se le ocurrió a último momento a estos atolondrados meterlos allí. No, mis hermanos. Porque Israel no respondió, entonces no. Claro, algunos también dicen, no, los gentiles tuvieron que ser tomados porque Israel no respondió y entonces pues le tocó al Señor tomar a otros. No, mis hermanos, el Señor está mostrando desde siempre, está mostrando ese deseo que Él tiene por aquellos que tienen un corazón. Aquí tenemos a un etíope que de pronto, mis amados hermanos, tenía un corazón más dispuesto que toda la parafernalia que estaba sucediendo allá en Jerusalén, en el templo. Aquí vemos un hombre que se había llevado un pergamino y estaba leyendo Isaías. ¿Y qué porción de Isaías que estaba leyendo este hombre? Esta porción de Isaías que estaba leyendo este hombre era importantísima. Y no solamente era importantísima, sino que sigue siendo importantísima. Al día de hoy sigue siendo importantísima y para el pueblo judío. Hoy